¡Qué máquina, güey! Va. Sabo, Jacobo, bienvenido Así Como Viene Podcast. bienvenido Así Como Viene Podcast. Es un placer tenerte aquí. Es un placer estar aquí. Pues para comenzar, que ya comenzamos como que ya hicimos un podcast fuera del aire, pero... Dos, de hecho, llevamos. Llevamos dos Sí, con llevamos grandes dos o historias. más, sí. Me tiene muy sorprendido pensar que las personas parecería que tienen pocas historias que contar, pero gente como tú, no, bueno, eres un estuche de muchas cosas. Pues supongo que tiene que ver con el nivel de apreciación y creo que todos tenemos mucho que contar y todos tenemos muchas historias, pero tal vez mucha banda no le da la importancia que realmente Sí. tiene a la historia. Pues yo creo que cualquiera puede contar unas historias Lo que sensacionales, pasa es ¿no? que hay, como platicamos hace 5 minutos antes de empezar a grabar, Sabo Romo, o sea, también hay un Sabo Romo como persona que es toda la parte pues, de atrás y en el inter de la carrera profesional, que pues esa es la parte de la persona que hoy nos interesa platicar. O sea, a mí me interesa Sí. mucho aprender de eso, porque además tienes historias de persona normal. O sea, no solamente son historias de rockstar. O anormal, según se O vea, anormal, ¿no? depende Sí. de cómo sea. O subnormal también puede ser. Entonces, pues digo, me encantaría, de hecho, si pudiéramos empezar, o sea, ¿dónde crees que comenzó esta trayectoria profesional como Sabo Romo música? ¿Qué hacía el Sabo Romo persona normal? Mira, todo sin duda alguna, y lo hemos platicado, tiene mucho que ver con el entorno, tiene mucho que ver con la familia, tiene mucho que ver con de dónde vengo, de dónde vienen mis papás y cómo ha sido toda esta historia. Y desde luego, pues mira, como parte de esa clase media pujante de los años 60, pues obviamente fuimos testigos, lo voy a decir gramaticalmente mal, yo y mis hermanos, de cómo es ese crecimiento personal, por un lado, de mis papás como profesionistas, el contador, ella química farmacobióloga, los dos con cierto espíritu aventurero, no eran hippies ni mucho menos, pero sí había mucha aventura, ¿no? Y de 3 hermanos que somos tan diferentes, pese a que venimos del mismo lugar. Hay una cosa en común. Mi madre, yo creo que por una cuestión, desde luego, geográfica y por una cuestión, pues hasta climática, a ella creo que le habría encantado que yo fuera hijo de Elvis, ¿no? y haber tenido sus que veres con Elvis, ¿no? Elvis Presley, que era su hit. Y mi papá, pues más con Rossini, con los clásicos y la ópera y demás. ¿A qué voy con esto? A que finalmente la diversidad musical que siempre existió en mi casa, pues nos forjó a los 4 hermanos sin prejuicios, ¿sabes? Y entonces, bueno, mi abuela, que de pronto se las daba como que era de la high, que no lo era, pero bueno, pero una cosa muy sensacional. Y entonces era muy chistoso porque en las fiestas en su casa, te estoy hablando de que yo tenía tal vez 5 años o por ahí 6, en las fiestas de su casa, pues sonaba la música que estaba de moda entonces, ¿no? Los baladistas, Sandro de América y Marco Antonio Muñiz, no sé, muchos grandes cantantes. Pero sonaba la rondalla de Saltillo, pero sonaba como música que estaba padre, pero es que entrabas a la cocina y Lala, la eterna persona que trabajó con mi abuela, pues oía a Miquel Laure y oía a Pérez Prado. Ahí estaba. Y oía unas rolas increíbles y divertidísimas. Y entonces yo me la pasaba mejor en la cocina oyendo las cumbias de la época que oyendo a Sandro cantando Rosa, Rosa, tan maravilloso. Sí está chido, pero no está tan chido, ¿no? En fin. Crecer en ese ambiente libre de prejuicio musical de entrada. Y libre de prejuicios en general, porque bueno, aunque muchos de ustedes no lo crean, uno de nuestros mejores amigos de la infancia y adolescencia es transgénero, y comía a la mesa con nosotros, por lo menos una vez a la semana, uno de los mejores amigos de mi hermana Lula. Y entonces había muchas cosas que evidentemente mi papá no entendía. Transgénero, 14, o sea... ¿Cómo se...? O sea, Guatizali, te hablo de 1970 sí. y algo, ¿Qué término ¿no? tenía ahí todo ese tema?
Pues mira, como ya se había hecho de alguna manera famoso el caso de un tenista que era René Richards, que eventualmente se convirtió a René Richards en Holanda, y que fue como el primer caso de transexual como muy visible, era un tenista sensacional que de pronto ya era la tenista, ¿no? Y en la música había un compositor que más bien era un gran intérprete de clásicos, pero lo hacía con sintetizadores, que era Walter Carlos, un músico de estos que tenía paredes de sintetizadores que le diseñaba Robert Moog, y entonces hacía obras de quien me diga, de Mahler, de Bach, de Debussy, de quien me digas, de los clásicos. Y un buen día sale su nuevo disco y ya no es Walter Carlos, ya es Wendy Carlos. Y ya se convirtió en una señora de Pero como peinado que de raro, raro salón en y esa toda la época, o onda, sea, ¿no? no era algo como Te estoy hablando de muy... mitad de los 70, que eso no se hablaba de eso, porque tal vez no había como un término para definirlo, ¿no? Y entonces era un tanto como esta cosa de que en el ambiente artístico, pues todos eran jotos o marihuanos, esos eran los adjetivos, ¿no? Y ya cuando estabas un poco más en confianza, pues todos eran putos y drogadictos, ¿no? Dependiendo de cómo... No, ¿Qué no, tan no, cercano seas? exactamente, ¿no? Y entonces era muy chistoso porque mi papá, que es una joya, decía cosas como, bueno, es que no se han dado una vuelta por mi empresa, ¿verdad? Y pues sí, también había unos especímenes ahí dignos de museo, ¿no? El caso es que a lo que voy con todo esto, Jacobo, es a que crecer sin prejuicios musicales, sin prejuicios en la vida en general, y siempre como muy resguardados pues, por un matrimonio chingón, que era el matrimonio de mis papás, hasta que se acabó. Y se acaba de una manera muy trágica, fue muy trágica, fue muy triste, fue muy impactante, que es que cuando yo voy a cumplir 8 y mi hermano mayor 11, mi hermana que sigue 10 y la más chiquita 2, muere mi mamá. Y entonces cuando muere mi mamá, sí, obviamente, pues esto en el drama familiar y fue una situación como muy, muy compleja, muy, muy compleja, que llegó como a tambalearse demasiado. Y en ese tambaleo, pues a mí me entró, eh, pues me encabroné, básicamente. Decía, 8 No, años. ya, dice, Sí sabes, chinguen todos ya a su sabes madre. Sí, cosas, ¿no? allá. Pero era un poco eso. Y yo decía, Sí. güey, ¿por qué, no? Porque habiendo gente mal, y mi mamá, que pues, es una cosa sensacional, y yo sigo hablando de ella en presente, ¿no? Ella tiene 51 años que murió y es como si estuviera aquí y me estuviera esperando en la casa todas las noches, ¿no? Y ese encabronamiento me lleva pues a varias cosas en las que ya está entrelazada la música por un lado y el cine musicalizado. Específicamente una película de Tim Rice que se llama Jesus Christ Superstar de 1971, que yo la descubro en 1973. Y lo resumo. Muere mi mamá, me encabrono horrible, y luego veo Jesucristo Superestrella. Y entonces veo a ese Jesús pintado con esta dinámica del musical, de las rolas, y era Ted Neely, Carl Anderson, Yvonne Elliman, una serie de cantantes y de actores increíbles, con unas rolas increíbles, con una ambientación increíble, y efectivamente ver a Jesucristo en modo superestrella. Y era así de ¡guau! De ahí soy. Entonces no es que retomara como mi relación con la iglesia o con alguna situación eclesiástica o esto, no, simple y sencillamente que entendí que estas cosas simple y sencillamente pasaban y que no era esta cosa estrictamente como de alguien, en este caso Jesucristo, o por lo menos como nos lo han presentado a lo largo de la historia, que tenga el poder de decidir sobre lo que nosotros vamos a hacer, decir o pensar, o de lo que nos va a pasar, o si somos buenos, si nos va a ir bien, o si somos malos, si nos va a ir mal. Claro. O sea, ahí Pues yo comienza digo, la libertad, o sea, un cambio en la libertad. pues ahí funciona tu entorno, y entonces, claro, si vienes de un entorno que aunque se haya fracturado de una manera tan dramática, mi papá se esfuerza, bueno, de una manera alucinante por mantenerlo cercano. Y te lo comentaba hace rato, antes de estar aquí al aire, ¿no? Que es un poco, tal vez, quedarse sin opciones. Y decir, puta, es que si este güey quiere ser músico, o sea, sé yo. O si mi hermano mayor quiere ser fotógrafo y biólogo marino, o sea, sé Juancho. O si la hermana que sigue, mi Lula, quiere viajar por el mundo y hablar 25 idiomas. O la más
chica que acaba de cumplir 2 años y que pues no hablaba todavía y entonces evidentemente iba a También es un crecer en pinche una paquetote. situación, Es no, un, iba a o crecer sea, en una situación bien distinta a la de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, encontramos la manera de resolverlo porque además todo era como de consenso y nos sentábamos a la mesa con un chocolatito caliente, ¿sabes? Y platicábamos y luego ya nos aplastábamos a ver Los Intocables o el FBI o estas series que le gustaban a mi papá que estaban bien chidas, ¿no? O si llegaba a comer en la tarde, pues igual nos veíamos Ultraman o La Señorita Cometa o los programas que nosotros veíamos. Siempre así la onda. Y entonces, claro, mi papá nos empieza a enseñar ópera. Y era muy loco porque era así, puta, qué drama, quién sabe de qué están hablando, casi todo en italiano, ya no sabes, entiendo no ni nos madre. entendíamos, no entendíamos ni madre. Hasta que un día, un buen día de esos, después de ya Jesucristo Superestrella, ya habíamos visto Tommy también, que fue la segunda ópera rock de The Who, que es una cosa sensacional en una especie de semidios cuya arma principal es una máquina de pinball, pues sí, Es una locura. es Sí, una sí, sí. locura, ¿no? Y entonces como que encontré balance entre esas dos cosas, entre Jesucristo Superestrella y Tommy. Llega un día a la casa mi hermano con él, creo que es el tercer disco de una banda inglesa que se llama Yes, Frágil, con un dibujo sensacional de Roger Dean, un artista plástico de la época, que abre con una rola que se llama Roundabout, Carrusel, que además la tocaban en la radio. Pero cuando oyes que la rola no dura lo que dura en el radio, sino que dura como 8 minutos y tiene como 8 rolas en una y es... Pues a mí se me voló el cerebro. A la par, es que está muy chistoso esto. Ya sabes, empiezan así como los Sí, empiezan recuerdos. a llegar y dices, Y entonces está muy chistosa esta parte porque pues yo siendo de los que íbamos a la escuela, de los 4 hermanos, los 3 mayores íbamos a la escuela, mis 2 hermanos mayores ya en primaria, yo iba todavía al kinder. Ellos entraban a las 8, yo a las 9. Y entonces mi papá me llevaba a casa de mi abuela de Lupe, su mamá, una vieja sensacional. Y en lo que ella se arreglaba y se quitaba los tubos, porque ya sabes, salía a dejarme al kinder. No, bueno. era lo del día. O sea, era en esa Buena, época ¿no? sí jalaba el tema. Bueno, pues así era mi abuela, ¿no? Y entonces en lo que ella se ponía ahí todos sus afeites y la madre y el este y el otro, yo hurgaba en la consola de su casa, como esta que está aquí atrás, un Stromberg Carlson, un pinche mueble de caoba precioso que por ahí tengo. Y empiezo a hurgar en los discos de mi tío Carlos, el más chico de los hermanos de mi papá. Y mientras a todos ellos les gustaban los Beatles y los, ¿sabes? Y que me descubro un disco de The Who, y que me descubro un disco de The Kinks. Y entonces, pues yo ya My Generation y You Really Got Me, mientras todo el mundo, She Loves You, y yo decía, güey, qué ñoños están los Beatles, la neta, ¿no? Sí me gustaban, pero no era fan, pero cuando oigo el... Se me voló el cerebro para siempre. ¿Ya eras medio Se me voló. rebelde en esa época o no? Sí, pero mesurado. ¿Sabes? Era mesurado, es decir, como que tenía buenos límites. Tenía buenos límites y mi papá pues siempre, no sé cómo hacía, de verdad no sé cómo hacía mi papá, pero siempre estaba atrás de todos, no nada más de mí. Lo que platicamos antes Ujú. de empezar a grabar. O sea, tu ¿Eh? jefe está cabrón Sí, porque te daba cierta libertad, no, pero, toda. pero con confianza. No sé cómo Sí, explicarlo. y yo abusaba de ella. Sí, o sea, de pronto era, oye, pa, hay fiesta en casa de Chucho Díaz, es de los ricos de Lindavista, ¿no? Entonces que tenía una casota enorme con un frontón y que se usaba mucho la onda del frontón y tal, ¿no? Sí. Y entonces mi papá era sigue siendo tan sabio y tan inteligente que me decía, muy bien, gordo, ¿a qué hora vienes? ¿Que como a las 12? Sí, está bien. Y claro, salía de mi casa y dice, puta, qué pendejo, le hubiera dicho que a las 2. Sí, ¿sabes? Porque Sí. la hora la puse yo, Bueno, no la puso él. sí, Y entonces sí. como la puse yo, Es tu compromiso. claro. Y al 10 para las 2 estaba en mi casa. Y a la siguiente semana, oye, pa, hay fiesta en casa de Abel. Tu jefe te leía ¿A qué hora, poca madre. ¿a qué Ya te hora las sabía vienen? todas. ¿Qué? ¿A las 2? Sí, está bien. Y si quieren me llaman y voy por ustedes. Órale. Al cuarto para las 2 estábamos, además como viniéramos, ¿no? Porque pues obviamente ya llegábamos bien chachalacos y todos torcidos y ya todo mal, ¿no? Pero muy cuidaditos y muy conscientes y era con nuestra burbuja, linda vista, ¿no? Prácticamente no salíamos de ahí. Entonces, claro, cuando pasa todo eso, los descubrimientos de los discos de mi tío, lo que sonaba en la radio, ¿no? Finalmente,
esta programación que tenían las estaciones de AM de amplitud modulada, como La Pantera, Radio 590, o como Radio Éxitos en el 710, o como Radio Capital, que además en las noches Radio Capital tenía un programa que se llamaba Vibraciones, de 9 a 11 de la noche de lunes a viernes. Y entonces ahí oíamos a Frank Zappa, Janis Joplin, a Quicksilver Messenger Service, a quien me digas. ¿Cómo se acabó Una ese programación pinche... increíble, y además el que hablaba era buenas noches, bienvenidos, y era así de guau, que ahora es que está sonando es mi ¿Ese es teléfono, tuyo? pero ¿Quieres no te le lo hagan pasemos? caso. No, no pasa nada. Es Eliseo, ahorita le marco, no pasa nada. Es mi manager que ya sabes, está muy pendiente de mí para ver si no estoy ya en un cabaret de mala muerte. El caso es que, imagínate oyendo todo eso, pues así en quinto de primaria, pues claro, te tienes que levantar al día siguiente a las 7 de la mañana, y nos habíamos dormido mi hermano y yo a las 12 de la noche por estar oyendo a la bruja cósmica, como presentaban a Janis, ¿no? O oíamos a Gente, pues no sé, mucha música bien padre, ¿no? Entonces empiezan a llegar esos discos, empezando por el de Yes, a la casa. Y puede sonar un tanto hasta fanfarrón lo que voy a decir, pero desde antes de que eso pasara yo ya sabía que iba a ser músico. No fue algo que tuviera yo que elegir en base a la prueba de error o a qué te deja más ferio, a ver si eres ¿Por ahí habías doctor. tenido contacto con No, instrumento? sí. ¿O todavía no empezabas a Había una tocar nada? guitarra con 3 cuerdas en casa de mi abuela, y entonces yo cogía la guitarra con 3 cuerdas y le hacía diferentes afinaciones y tocaba canciones. Yo no entendía nada, no sabía nada, pero tenía como ese entendimiento con los instrumentos. Había un salterio, y no sé si ubican, el salterio es una caja triangular que parece como guitarra Sí, rusa, sí, sí, sí. que le pones una hojita abajo y te va 1, 2, 3, 4, 5 y vas tocando y se hacen las melodías y tal, ¿no? Pues yo lo tocaba como si lo hubiera tocado toda mi vida, y luego un día apareció una melódica, así como un organillo de boca, pero de este tamaño, y le soplabas y entonces tocabas aquí y salía. Hasta que me empiezo a dar cuenta que no sé si tenía oído absoluto entonces o buen entrenamiento auditivo, pero me doy cuenta de que puedo emular lo que estoy oyendo. No solo eso, lo puedo memorizar y lo puedo emular en el tono correcto. No es que hiciera el riff en tará, no, lo hacía en fa, sol, punto. Y es algo que me dediqué a cultivar muchos años sin saber qué era, ¿no? Sin saber siquiera que era un don, o que sabes que era como una capacidad que eventualmente me pudiera ayudar a ser mejor músico, a tratar de entender mejor la música. Y la otra parte de la gracia, aunada a toda esta musicalidad de la que vengo contando, es que como que nunca me preocupé por entender nada. Pues así es y ya está. Es que Vive, esa es la parte que... flores. No vive, flores. Se Esa es la acabó. parte que te da una casa, no sé si Imagínate llamarla sana, un pero padre o sea, maravilloso, ¿no? es difícil lograrlo si Sí, no están las entonces, cosas bien, ya pues mira sabes. lo que te digo, o sea, yo de pronto ya llegué a la secundaria y transcurro esa secundaria en 6 escuelas diferentes. Ese sí fue posterior a la muerte de mi mamá. Y eso creo que habla muy bien del nivel de desmadre que traía, pero es que era muy chistoso porque efectivamente era un nivel de desmadre muy importante, ya de consumo de alcohol y de cosas, pero con muy buenas calificaciones. Yo no estudiaba, pero era... ay, me choreaba la de matemáticas, y me choreaba el de física, y me choreaba el de francés, y jajaja, ya hay romito para acá y pa... Y yo era el rey. Claro, hasta que de pronto, pues ya en los desmadres, pues metíamos cervezas a primero y secundaria, pues al Y ahí había medio pedo. año, bye. Y entonces de una escuela a otra y a otra. Entonces pasé por todas las escuelas de Linda Vista hasta que acabé en una escuela pública, todas ellas de paga, por supuesto, porque mi papá pues estaba en esta onda de la mejor educación. Imagínate, mi papá metiéndome a escuela de padrecitos, ¿no? Pues ya te podrás imaginar, al tercer día ya me querían No, ya, echar ya. bye, ¿no? Ya no había forma, ¿no? Y lo que te platicaba hace rato, que sin duda alguna, pues fue como el colofón de todas estas detonaciones anteriores, que fue cuando formalmente le dije a mi papá que no me importaba nada más en la vida que hacer música. Y entonces mi papá, en su entender, que no me cansaré de apreciar jamás,
Esa música, pues Escuela Nacional de Música. Y que me escribe en la Escuela Nacional de Música. Y dije, ay, qué buena onda, nada más que no era esta la música que yo quería, Sí, ¿verdad? ahí no van a Ahí tocar no me Janis van a Joplin, yo enseñar ni a creo, ¿eh? Janis ni a los Kings, me van a enseñar a Bach y a Chopin, ¿no? Y efectivamente, al tercer día ya era así, ¿qué hago aquí? Y no porque no me gusta la música clásica, me encanta, ¿no? Y tengo muchas cosas favoritas y soy capaz de reproducirlas inclusive. Pero no me generaba la misma emoción que el rock and roll. Que el solo debajo de John and Whistle de My Generation, que yo decía, güey, ¿qué le pasa a este güey? Yo ni entendía qué era el bajo, pero No, pero escuchabas y oía decías, eso no, y yo no, sí no. decía, ¿qué le pasa a este güey? Sí, sí, es Porque que es esta una rola loca. es, o sea, era como punk de finales de los 60, ¿no? O sea, sí era como muy, muy agresivo en relación a toda la otra parte de la invasión inglesa que había llegado, ¿no? Y de la invasión gringa, de bandas como Creedence Clearwater o The Doors, o estas bandas que tenían cosas bien padres, pero que al final también eran como más ligeras, ¿no? Ay, me gustaba esta No, cosa sí, que era así como sí, sí. disruptiva. Entonces, pues mira, pasa todo eso y creo que es importante contarlo. Que me inscriben en la Escuela Nacional de Música y lo mejor de esos meses, pues fueron meses nada más, que estuve en esa escuela, es que todos mis maestros eran pachecos y todos tenían bandas de rock. La combinación Entonces, perfecta. claro, yo estaba en la clase del modo dórico, del puta, auxilio, socorro. Pero se acababa la clase y entonces en el aula que les prestaban para ensayar, pues llegaban todos los maestros de esta escuela y otros chavos de la colonia y lo que fuera, y empezaban a tocar rolas de Focus y empezaban a tocar rolas de Gentle Giant y de las bandas progresivas de la época y tocaban estas cosas como de jazz más atrevido de Passport o de Klaus Doldinger o de Tangerine Dream, de estos pioneros de la música electrónica de los 60, con unos equipos y unas guitarras, pero sobre todo con un talento. Y además pues eran muy compartidos y entonces si estaban fumando algo, pues todos fumábamos, si estaban tomando algo, pues todos tomábamos, ¿verdad? Cosa que no tendría nada de exótico si no fuera porque yo tenía 12 años, entonces pues si Pequeño sabes, detalle. ya sabes, pequeñísimo detalle. Pero sabes que también es muy loco, Jacobo, que en esa época, dentro de todas estas conductas adversas que podríamos haber tenido, había había como cierta, eh, ¿cómo se dice? Pues cierta cosa naif, ¿sabes? Era ingenuo. No era que hubiera maldad de, bueno, vamos a ponernos hasta el pito. No, no era O eso. sea, lo que había es Era normal. lo que había No y hay. entonces de pronto descubrías, hay estos mitos que decían de que Lennon y con un gallo se oye mejor y pues sí, sí se oía más padre. ¿Sabes? Como que se Sí, exacerbaba algo. Pues sí, y sí. claro, pues andabas hasta el moño, ¿no? Pues, pues cómo no se iba a exacerbar algo. Y luego el tema era cuando llegabas a la casa, a mi casa. Y era medio tema, ¿no? Porque pues claro, yo subía y veía la puerta de la habitación de mi papá abierta y era de, oh, oh. Era tu Y, invitación. claro, a las 2 de la mañana y pues uno, pues, ¿qué te digo? Y en el oh, oh, ya cuando oía a mi papá decir mi nombre completo, Salvador, pues era de mocos, mocos. Y entonces una de esas noches se me ocurrió coger mi guitarra y ir a su cuarto. ¿Qué onda, pa? No, entonces me siento en la orilla de la cama y mi papá jamás nos gritó. Todo era así, por arriba de los lentes. Sigue siendo, por arriba de los lentes. Era la mirada y ya estaba. No había, ese era el decreto, no te tenía que decir ni leer la cartilla, nada. Te miraba por encima de los lentes y era como, sí, recibido y enterado. Roger, copy, gracias, bye, ¿no? Y entonces, oye, gordo, me volvieron a hablar del... Sí, pa. Sí, sí, puta. Sí, pues lo siento, pa. Luego, pero te tengo una sorpresa. Y pues, se puso esa Sí, sí. cara y entonces cojo mi guitarra. Come ti incanto, lei si alza di notte, cammina le stelle con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto. Mi papá llora, se empieza a salir la lágrima. Y yo, en lugar de decir, ay, qué padre, llora, Ya a chingué. huevo, con esto ya lo tengo, machín. O sea, gordo, ¿cuándo te la aprendiste? Es una rola de Leorme, de una banda italiana de los 70 que me encanta.
Y oíamos juntos los discos, porque te digo que no teníamos prejuicio. Nos oía oír Carmina Burana y luego le poníamos el Hamburger Concert de Focus y luego mi hermana ponía uno de ABBA y luego yo ponía el de Leorme, ¿no? Y oíamos todo. Igual que veíamos La Señorita Cometa y el FBI, ¿no? Por eso te digo que abusaba de esta cosa generosa, lindísima de mi papá, ¿no? En lugar de decir, ay, qué padre, logré conmover a mi papá, no manches. No es que sea inconmovible, pero no es de llanto fácil mi papá. Y entonces cuando ve a su gordo, que ya le hablaron 20 veces de la escuela, que ya lo reportaron, que trae un desmadre terrible, que mete bebidas alcohólicas a la escuela, que fuman en el O sea, eras un patio. desmadre. Sí, sí. O sea, eso no Sí, cabe duda. no estábamos en pleitos de pandilla, bueno, ocasionalmente, ¿sabes? Pero no era eso, era más bien pasárnosla bien. No, y yo era re bueno para la convocatoria. ¿Qué onda? Vámonos. Viene Cristóbal, trae un camionetón de su mamá, una de estas Jeep Wagoneer que cabíamos 20, huevo. y nos íbamos a quién sabe dónde y comprábamos una garrafa de pulque y eso era. Así era la onda, ¿no? Y mi papá, lejos de todo eso, conmovido, y entonces ahí me cae otro 20 importante, Jacobo, que es quiero conmover. O sea, quiero conmover. Esta canción no es mía. Pero yo quiero hacer algo que un día conmueva a alguien y que alguien me diga, puta pinche, esta rola me cambió, o esta rola me alivianó, o esta rola me hizo, como estos dichos que están muy de moda hoy, muy millennials, me hizo echarle ganas a la escuela por esta... Ese era mi sueño, entretener tocar y gente. eso. Yo quería tocar gente. Y entonces cuando mi primer público es mi papá, que además veníamos de un momento álgido 10 minutos atrás, de que mi papá alucinando de qué voy a hacer con este güey. Ya luego mi abuela me dijo que de las últimas palabras que oyó de mi mamá, obviamente antes de morir, sí, después está cabrón, ¿verdad? No, si no, Sí, hubiera sido otra cosa. eran comadres, ¿no? Y entonces mi madre diciéndole a mi abuela Lupe, ay, comadre, ¿qué voy a hacer con este? Conmigo. Y yo tenía 7. ¿Qué voy a hacer con este a los 7? O sea, ya había un No, tema. ya está Ya claro había que un ya tema. estabas... Y entonces yo no me quiero imaginar, porque creo que me pondría muy mal, no me quiero imaginar la angustia de mi mamá. Posiblemente sabiendo que ya se iba a ir para siempre. Iba a dejar Y que, ese y que pinche... Juancho estaba chido, Lula estaba chida, Claudia estaba chiquita, todos la podíamos forjar chido. Pero yo sí traía un desmadre inconmensurable. Sí, pero no ¿no? hay... O sea, creo que es muy difícil poder alcanzar... No voy a decir éxito porque el éxito es súper relativo, depende Así de la es. persona, pero... O sea, alcanzar un impacto tan grande en la gente no puede ser normal. Sí. O sea, no puede ser uno más. Bueno, tú imagínate que de pronto un día, ya te estoy hablando de los 17, que es cuando empiezo a tocar el bajo, soy bajista tardío. O sea, no empecé antes, yo tocaba Empezaste con batería, batería, ¿no? y luego la guitarra, y luego el piano, y luego un saxofón que apareció por ahí. Empecé a tocar muchos instrumentos, ¿no? La guitarra acústica, que sigue siendo uno de mis instrumentos maravillosos. Amo la guitarra acústica. Pero entonces de pronto tocamos en una boda. Ahí ya tenías banda. Ya tenía una banda, yo tocaba la guitarra en esa banda, nos llamábamos Manhattan, porque hacíamos jazz, y entonces pues teníamos, Claro, que ni tiene modo que ir que uno nos con el llamáramos otro. Zacatecas, ¿verdad? O Los Ángeles, no, pues Manhattan, y era así como Chicago, era así como más Sí, acá, sí. ¿no? Y entonces, en esa banda yo era la guitarra de acompañamiento y cantaba. Y tocábamos Earth, Wind and Fire, Deodato, Kool and the Gang, todo ese jazz crucero que sonaba en Jazz FM 104.1, que además don Roberto Morales, que fue el locutor toda la vida de esa estación, fue quien me proveyó de mi primer trabajo a los 13 años, que ahorita te cuento y está bien padre. El caso es que vamos a tocar a esa boda de regalo para el que se casaba, que era el hermano mayor del guitarrista, que es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Y en esa boda conozco a alguien que iba a cambiar mi vida para siempre. Coincidentemente fue 10 años, no, 8 años después de que murió mi mamá. El mismo día, 27 de febrero. Y ese día conozco a alguien que yo leía en la prensa y oía en los programas de Radio Universidad y Radio Educación, que se llama Óscar Sarkis, periodista de toda la vida, musicópata igual que yo, loco. De estos que, o sea, sus discos caben en esta habitación y falta. O sea, es un loco de la música de toda la vida. Ya. Yo era refan de sus programas y de sus notas en el suplemento dominical del periódico y tal. Y ahí estaba en la fiesta.
Y entonces ya salimos a tocar That's the way of the world, y esas cosas de Win and Fire y tal. Y cuando terminamos el set, se me acerca y me dice, oye, qué bien tocas. Y lo que le contesté, que al día de hoy nos reímos mucho, seguimos siendo muy buenos amigos. Digo, sí, eso ya lo sé, güey, dime algo que no sepa. La soberbia de los Como decía tu 17, jefe, pues las que te nalgas en la digo, silla. las ¿Cómo? nalgas en la... Pero en ese momento yo no las tenía. Entonces cuando viene alguien y me dice, güey, tocas increíble. Y entonces analizo y, güey, tengo 2 semanas tocando el bajo. Y eso porque no dejaron ir al bajista de la banda. Ya no lo dejó ni a tocar. No, menores de edad todos, ¿sabes? Y entonces yo llegué con mi papá y con cara de salario mínimo le dije, oye, pa, necesito un bajo. ¿Un qué? Un bajo, una de esas de 4 cuerdas. Y al día siguiente mi papá llegó con un bajo. ¿Qué hizo? No tengo la menor idea. Pero llegó con un bajo sonatone, con su placa de queso de puerco, ya sabes, con cuerdas de plástico, sin estuche ni cables, nada. Pero era mi bajo, no mames. Y yo había sacado como líneas de bajo en las guitarras, ¿no? En la guitarra sacaba las líneas de Chuck Mangione o de, ¿sabes? Entonces, claro, ya tengo el bajo, pero no tengo ampli, ¿verdad? Y entonces al bajista de la banda, pues no lo dejaron prestarme ni su ampli ni el bajo, ¿no? Pues no teníamos ampli. Y entonces yo lo que hacía era pegar el bajo a la puerta del closet de mi recámara. Y hacía eco, ¿qué? Es claro, y entonces yo estaba ahí pegado tocando con esta madre, ¿no? Pues enloqueciendo a todos porque el ruido estructural de alguna manera se pasaba para todos lados. Y eran las 4 de la mañana y yo pegado dándole a la madre esta, ¿no? Entonces, claro, cuando conozco a Sarkis y me dice que toco muy bonito y que buena onda y no sé qué, yo analizo y digo, tengo 2 semanas tocando el bajo, 3. A las 2 semanas suena el teléfono y me dice, en la casa había un solo teléfono, contesta mi papá, me dice, Sabo, Gordo, te habla Oscar Sarkis. ¿Quién? ¿Oscar Sarkis? Vaya, bajo medio volando así, me habla Oscar Sarkis. Oye, ¿cómo estás? Bueno, no, yo en esa época todavía no era Sabo, porque el Sabo me lo puso Oscar Sarkis. Salvador. Pues era Romo, ¿sabes? Romo, pues ya en la secundaria se te quedó el apellido para siempre, ¿no? Entonces al día de hoy mucha gente me sigue diciendo Romo y algún despistado así de mis amigos de hace 50 años que me dicen Chava. Pues es rarísimo porque yo digo Chava y pues yo no volteo, ¿no? Ya es como natural. Y entonces me invita a que hagamos una banda y hacemos una banda que se llama Ruido Blanco, que era una suerte de banda de covers. No eran covers, eran versiones irritantes de canciones muy conocidas. Algún día se los voy a mostrar. ¿Hay algo grabado ¿No? de eso? Sí, claro. Hicimos un demo bastante pro, te estoy hablando de 1980. Un demo bastante pro en un estudio bastante pro con Paquito Rosas, que era el ingeniero de grabación de Chuck Moll y de las bandas mexicanas de la época, ¿no? Que sonaban increíble. El caso es que en esa estancia de Ruido Blanco, que fue una banda que nos duró muy poco tiempo, tuvimos la fortuna de tocar mucho en los pocos sitios que se podía tocar. Y entonces tocábamos en los Café Concerto, en los barecitos de la Zona Rosa, o en la Casa de Cultura de Tlalpan, o en el Foro Tecolote, ahí en Sullivan, que era un foro que estaba tomado por estudiantes universitarios, y entonces hacían tocadas, ya sabes, de contracultura y esta onda. Y ahí estábamos metidos, y entonces, en lo que me doy cuenta, pues ya conozco a Ricardo Ochoa, que yo era fan del Peace and Love de toda mi vida, y ya conozco a Guillermo Briseño, que soy fan de Memo de toda la vida, y de pronto ya me invitan a tocar. Y yo con mi bajo de juguete, parece ¿sabes? Que es o sea, una puerta, como, abre una puerta, abre una puerta, claro, y de repente se haber acelera dejado el a mi tren muy bandita de cabrón. Linda Vista, mi super banda Manhattan, me costó la amistad de ellos. Al día de hoy no me perdonan que los haya dejado. Y yo les decía, güeyes, vénganse, güey, acá está la onda. Aquí vamos a ser los más famosos de la unidad Lindavista Vallejo. Y luego vamos a ser los más famosos de la industria. Y luego, Güey, acá está el rock and pero roll, tú te ¿no? imaginas, o sea, cuando estabas tocando con tu banda, o sea, ¿cuál era el objetivo? Mira, la segunda vez que tocó Ruido Blanco, tocamos en la Casa de la Cultura de Tlalpan con Jaime López. Y entre el público estaba Luis de Llano, estaba Marco Flavio Cruz, estaba Mario Lafontaine, estaba toda esa plana de Televisa, que eran los que hacían los programas de Televisa, y eso significaba trabajo. Y entonces, claro, cuando se acercan y, güey, ¿cómo tocas? ¿No? Y ya no les contesté, dime algo que no sepan, ¿no? Ya era, Ay, sí. aprecio mucho que me lo digas, gracias, qué buena onda.
güey, tocas increíble, ¿no produces? Sí, claro. Siempre, Sí, así empiezan las mejores historias. O sea, yo desde antes de pegarla, yo ya empecé. Luego pega, luego, no, pero yo sé que produces, sí. A ver si en la enciclopedia La Rus de mi Sí, cantón, ¿sabes? En el tomo 14 viene algo de lo que es producción, por supuesto que no venía ni Uy, madre. que sí, chingue su madre. Pero ¿Qué como puede en esa pasar? época yo era gran consumidor, no me alcanzaba para todas y entonces me aplastaba en los estantes de Sammons al leer las revistas gringas, el Hit Parade, el Guitar Player, el Bass Guitar, la que me digas, el Keyboard. Compraba una, tal vez dos, pero había 10 y no me alcanzaba para todas, todas importadas por Dimsa, no se me olvidará jamás. Y carísimas, entonces pues yo me aplastaba y me valía madre. Todavía se podía fumar, y yo con el cigarrito. Y ojeando que si el nuevo Patrick Era la Moraz, el no sé qué, pesadilla de... de todos, sí, sí, claro. Pero todo el mundo fue, o sea, no es que no se pudiera. Bueno, yo me No, subí a un sí, avión y sí, me no. urgía que apagaran el aviso para prender un cigarro y tomarme un chupe. Pues así era la onda, ¿no? En algún momento esa actitud rebelde te causó problemas. Antes de A ser... mí no, O sea, a antes de mucha ser- gente sí, a mí no. Pero antes de ser el Sabo superestrella, o sea, Eh, más chico, digamos, No, antes de esa boda. o sea, sí, pero eran estas cosas como... Mira, alguna vez me arrestaron. Y me arrestaron por una situación tan extraña, porque no había un motivo real. Les caíste Y mal. entonces, sí, les pareció que yo era muy soberbio y muy altanero y estaba muy grandote, ¿no? Y entonces, como estábamos tomando una cerveza pues, allá afuera, pues les Este vuelvas, pareció que era sí. motivo, ¿no? Y entonces mi reacción natural fue, pues no, me parece que no, esto no es motivo de. Y yo decía, ¿quieren motivo de? No les voy a dar motivo. Y les meé a la patrulla. Así, abrí la puerta de atrás y les meé el asiento. No. Ahora sí. Ahora sí ya. ¿A dónde vamos? Ah, huevo. Entonces ya entre que se reían y no se reían, yo decía, bueno, ahora sí me lo gané. Ahora sí. Claro que me lo gané. Por supuesto me llevan los separos de la delegación de ahí de Lindavista, creo que era la 13ª. Como en las series, tienes derecho a una llamada con un 20, ya ¿A quién sabes. hablaste? Al 672708, que era el teléfono de mi... Pues, ¿a quién le voy a hablar? Pues a mi papá, pues ¿a quién más? Mapacín. Y no se sorprendió tu jefe, yo creo. La primera vez sí, la segunda y la tercera ya no. Cabrón, ya. La primera sí fue de no mames. Y entonces, claro, oye, Mapacín, tuve un inconveniente aquí con las autoridades. ¿Dónde estás? Con ganas de decir, ¿dónde estás, cabrón? Pero era incapaz. ¿No? ¿Dónde estás? Pues estoy aquí en la DEL. ¿Te acuerdas donde el Mogas, el que nos cortaba el pelo? Ah, pues como a 2 calles ya. Ahí voy. Pero en los separos seguía la fiesta porque estaban otros y había una caguama. Seguías pasando. A gusto, a gustísimo, ¿no? Hacías nuevos amigos. ¿No? Salvador Romo y López Guerrero. Presente. Ya llega. Ok, ya vino mi papacito, qué buena onda. Y entonces ya sabes, ay, pinche fresón, pinche burgués, pinche televiso. Ya sabes, te empieza. Y era así de, ay, todos, güey, de chingano, ¿no? Yo sí tengo padre, ustedes no. Pues. Y entonces, claro, salgo y mi papá, pues nada más así. ¿No? Los ojos por arriba de los lentes. Y ya nos salimos, ya había pagado. ¿Quién más está ahí? Digo, puta, pues está Omar, está Oscar. Que vengan sus padres por ellos. Yo no. No, pues yo te agradezco mucho. Sí, bueno, vámonos a dormir. Sí, está bien. Y en el trayecto, ya sabes, mi papá manejando tenía un Ford Fairlane precioso. Yo en el asiento de junto. Entonces nada más en el alto. ¿Qué voy a hacer contigo? Le dije, nada, no pasó nada. Llegábamos a la casa, vasito de leche, jajaja, cada quien a su cuarto, después de beso y abrazo. Esa sí es una norma en mi cantón. Aunque nos hayamos gritado lo más horrendo de la vida, abrazo, beso, buenas noches, buenos días o lo que sea. Aunque estemos emputadísimos. ¿Qué ha pasado? Sí ha pasado, ¿no? Buenos días, buenas noches, pa, gracias. ¿Cuánto tuviste que pagar? No importa. No, sí, te lo devuelvo. No importa. Dime, 250 pesos. Ok. ¿Y ahora de dónde los vas a sacar? ¿Dónde vas a sacar 250 pesos? No mames. O sea, pues ya era ridículo, ¿no? Pero entonces aparece, te digo,
Aparece en mi vida Roberto Morales, locutor de Jazz FM. Tenía una tienda de discos Génova 2D ahí en la zona rosa, casi esquina con Reforma. Y tenía otra en Génova 20, que era Disco Suite, que era una habitación, era una suite llena de discos, en unos muebles de madera, poca madre, con un sistema de audio Macintosh, el sueño de todos, ¿no? Entonces, claro, yo tenía un gradiente en mi casa, pero claro, veía el Macintosh de este güey y era de, wow, ¿cuánto costara esa madre? Inalcanzable. Al día de hoy, ¿no? Inalcanzables los Macintosh. El caso es que yo llegué de 13, 14 años. ¿Y tú qué sabes hacer? Le digo, pues nada, yo sé oír música. ¿Y qué conoces? Pues de todo lo que tienes aquí lo conozco todo. Ay, a ver qué, y Dave Brubeck. Le digo, no, mira, y así, ¿no? Y con este cabrón, y Stan Getz, y la madre, y no sé qué. Y yo en el terreno del jazz, bueno, como si fuera... Manhattan. ¿Sabes? Sí, y ese era jazz light, ¿no? De este que él le llamaba jazz crucero, que era como música disco soul, con tintes medio yaceados, así como de Crusaders, o, ¿no? ¿Sabes? Y que me da el trabajo, y yo con 14 años era el vendedor estrella de Disco Suite y de la otra, el sonido discoteca se llamaba la otra, Tempo 4, primero y luego el sonido discoteca. Y entonces llegaban los artistas del momento, pues buscando el disco del momento, ¿no? Y yo siempre tenía música puesta, me daba chance de abrir los discos, casetearlos y luego cerrarlos. Entonces te podrás imaginar No, que pero me cómo ha empecé a cambiado. hacer de una música Claro. Pero increíble. además cómo ha cambiado la época, porque tener contacto tan cercano con artistas hoy es Bueno, la prácticamente mejor de imposible. todas, ya a los 15, ¿sabes a dónde me mandó mi queridísimo Roberto Morales? Me mandó a Atlanta a hacer la selección de discos para importar. Ahí que ibas directo a la... A una distribuidora, a la que le llegaban discos de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de España, obviamente de Estados Unidos y Canadá. Y no, pues era alucinante. Yo con mi inglés de Taiwán y 1, 2, 3 no hablaba muy correctamente, más o menos igual que hoy, pero pues no se me cerraba el mundo, ¿no? Sí, te dabas a No entender. tenía bronca, ¿no? Y entonces ya traía yo la importación, yo con 15 años, o sea, tenía que viajar con permiso de mi papá. ¿Sabes? Era una cosa muy loca, pero pasaba. Y entonces ya tenía para devolverle a mi jefe sus 200. Y bueno, le pagué como 180 porque el otro me lo gasté en discos, ¿no? Pero entonces me iba a la tienda de enfrente, sí, claro. Me iba a la tienda de enfrente a intercambiar discos. Güey, salió el nuevo de Bowie. Puta, güey, salió una recopilación de Ornette Coleman. Intercambio. O les daba cassettes y me los cassettes. Es decir, siempre... Otra frase muy de mi papá, dice, Dios protege la inocencia, ¿no? Y entonces yo entré que era inocente, que era medio cabrón. Pues la verdad es que siempre me sentí muy arropado y nunca me sentí ni en peligro, ni ¿sabes? No sentí que como no fuera una estupidez autoinfligida me pudiera pasar algo. O que me atropellara un tranvía. No, que yo decía, puta, eso está muy poco rocker, qué naco. Sí, ¿qué le pasó? Lo atropelló el trolebús, puta, qué naco pedo. Historia, no, bueno, te atropelló un Porsche, pues ok, ¿no? Trolebús, güey, que además iba a Tepic. Dices, no mames. No. ¿Te imaginabas llegar a donde llegaste? Sí. O sea, cuando estuviste en lo más alto, que no sé, también digo, es subjetivo, lo más alto lo que tú decías cuando fue, pero ¿te imaginaste llegar ahí? Está muy chistoso. Es que volvemos a la misma madre. Yo llegué a ese punto en el que se me acabaron las ilusiones a los 27. Es que estás chico, cabrón. A los 27 ya tenía Grammy, ya había vendido millones, ya había viajado por el mundo, ya habían pasado tantas. Ya me consideraban dentro de los 100 mejores bajistas del mundo. Desde luego el mejor de mi casa y el segundo mejor de mi colonia, ¿no? Sí. Pero ya estaba. Aquí está Stevie, no sé si eras mejor que Stevie. Yo tampoco lo sé a estas alturas, pero ya un día nos echamos un tiro a ver quién rechina más chido la cuerda. Y entonces de pronto no es que se me acabaran las ilusiones, lo dije mal, pero sí era de bueno, ¿y ahora? Sí, claro, que sigue. Porque entonces yo ya había grabado varias decenas de discos que ni te imaginas. De este pop de los 80s, desde Manuel hasta Flans, pasando por quien se te ocurra. Ya no digamos del de los 90s, de Hash y Sin Bandera y Natalia Lafourcade hasta Tania Libertad y quien se te ocurra. O sea, la discografía que he grabado es vastísima, la neta, ¿no? Y estoy muy orgulloso de ello. Pero cuando pasa esto en los 70, no, en los 80, perdón, cuando tenía poco tiempo tocando el bajo y se empieza a correr el rumor de que, oye, hay un chavo ahí que toca a toda madre, que el Sabo y que no sé qué, ya era yo Sabo, ¿no?
Y entonces me empiezan a hablar los productores italianos y españoles que venían a México a hacer los mega hits de los grandes artistas. Pues yo llegaba con mi soberbia propia de la edad y mi bajo de juguete, más un bajo que ya había logrado comprarme, que conservo, por supuesto, que es un Fender Precision 1957, que me vendió Oscar Sarkis, que yo no sé el de dónde. El caso es que, bueno, es de mis tesoros, ¿no? Junto con los Janowski, ¿eh? No te vayas a sentir mal. No, o sea, Qué importante detalle. No, los Janowski y ese, güey, para que no vayas a pensar que uno es malagradecido y culé y todo. Janowski Guitarras, ahí búsquelo en Instagram. Y entonces llegaba yo al estudio con la gran fortuna de que yo no sabía quién era mucha de la gente que estaba ahí. Y lo digo sin soberbia, pero muchos de ellos ya sabían quién era yo. Y entonces eso era como, ay, uy, qué alivio, ¿no? Y entonces, claro, me metía y me empezaba a armar y volteaba y en la batería estaba mi queridísimo Juan Carlos Novelo, que con él grabé cualquier cantidad de discos. Baterista original de los Caifanes, entre otras cosas. Y entonces ya al verlo ahí sentado, era así de, puta, güey, ya está. Y viene el asistente del productor y empieza a poner partituras del tamaño de estas lámparas. Entonces todo estaba increíble, excepto que no leo música. Pequeño detalle. Pequeñísimo detalle. O sea, yo me confié en la oreja. Nunca aprendiste. Ay, ahora lo sé hacer, pero esto de leer a primera o segunda o tercera vista, no, yo leo como al cuarto día, ¿no? Así. O sea, si hay una partitura, de preferencia no la toco, no me gusta tocar cosas O sea, prefieres obligadas. sentir. Yo lo siento. Y entonces, tú imagínate el nivelazo de sustancias y de cinismo. Es que se juntaron las dos cosas. ¿Y por qué no decirlo de talento? De pronto, pues ya estaban los 40 músicos, el Novelo, los guitarristas, el Betuco, la madre. Y yo ahí con mi bajo, así de... Ok. Y entonces el productor, italiano, que hablaba buen español, ya era, ¿no? Y el chico de no, y la madre, y el no sé qué. Y entonces yo de pronto era sabo bueno, sabo malo, y sabo bueno me decía, por huevón, por no estudiar, cabrón, me estás pasando un pinchoso aquí horrible. Y el sabo bueno le decía, te la pela. Así literal, ¿no? Y entonces el sabo bueno fue garnuchazo, huevo. Sabo aquí en el bajo. Gracias. ¿Le podemos dar una vuelta a todos? Sí, güey, pues para amarrarla, ¿no? Vamos a darle un par de vueltas. Sabo, dueño de la situación. Me levanto. Juanja, cuéntale. ¿Tienes clic? Ah, sí, vas sin clic, ok. 3, 4. Y la orquesta y los violines y la chingada. Y yo... No. Ya para la segunda pasada tenía la rola en mi cabeza, ya me la había aprendido, ya la tenía con perfecto, maña, perfecto. No, claro, claro. Se acaba la rola. Ya, es un falso aquí de la caja directa. Y nadie se dio cuenta que no se leer partituras. No, porque no sonó lo que toqué, pero entonces viene la prueba de fuego. Ahora sí voy a sonar. ¿Y ahora qué chingados voy a hacer? Dije, ok. Entonces haz de cuenta que la rola era... no sé, Bazar de las Flans. Y empiezo a hacer un groove. Y camina, y yo tocando acá de poca madre, con Novelo y Novelo acá, güey. No, nosotros como si estuviéramos haciendo nuestra banda de los 15 años, güey. Como a 3/4 de rola, nada más veo al productor jalándose los pelos. Sí, los ves ahí en la pecera y yo decía, no, pues ya valió pito esto. Y ahí viene caminando derechito, amigo, derechito. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues me lo merezco. Pues así era el pedo, ¿no? Y cuando estaba a 2 de levantarme a ofrecer una disculpa a los músicos por haberlos hecho perder su tiempo, este cabrón me dice, no sé qué estás tocando, pero está increíble.
Claro. Sí. Juanca, tocamos el precoro. Wow, está. Arréglame aquí que la chingada. No. Claro, él se dio cuenta en 2 segundos de que yo le estaba haciendo a la No tenía mamá. ni puta Yo idea, veía pero- que cambiaban la hoja y yo cambiaba la. Pues, ¿cuál, güey? Yo tocando lo que me daba la gana. ¿Y sabes cuántos discos grabé así? ¿20 te gusta? Pero además sale de ahí con presupuesto. Entonces ya no eran los solventes, ¿sabes? Ya había cambiado de intensidad el Ya material teníamos por otra un lado. historia. Y ya no eran las caguamas, ¿no? Ya nos gustaba mucho un vino de estos de consagrar que se llama Sangre de Cristo y entonces eran cajas de Sangre de Cristo. Pues, ¿qué te digo? ¿No? Y así era la onda. Oye, vámonos de fin a Vallarta. Órale, güey. Vámonos. Pues, va así. Puta, esos rines están chidos para mi Caribe. Pues, ¿cómo no? O sea, Caribe, el famoso sí, Caribe. por supuesto. Así los 4 Caribes que tuve, no, bueno, era una cosa sensacional, ¿no? Y los bochos anteriores igual. Entonces, las cosas empiezan a ir bien, pero sobre todo me doy cuenta de que no es venir y tocar el bajo, es venir y crear, es venir y aportarle algo que 2 Claro. compases atrás no existía. Es como la gente que cree que, no sé, que cualquier éxito de los Beatles, que está asignado por Lennon y McCartney, o por McCartney y Lennon en el orden que sea, no tiene el aporte de Harrison, o no tiene el aporte de Ringo. Claro que es una obra de los 4, punto y se acabó. No, claro. ¿Sabes? Porque, bueno, una cosa es una rola, una cosa es un arreglo, otra cosa es lo que le puedas sumar a la rola, rearmonizar la rola, pero le inventas un puente musical, te atreves a hacer cosas. Y yo lo que tenía y es el sigo pinche teniendo al secreto. día de hoy, Jacobo, es ese. Es eso, es que yo me atrevo. ¿Sabes la cantidad de reggaetón que he grabado? ¿Has grabado reggaetón? Claro. Puta, eso sí no la había venido. Y es una cosa tan interesante y no es un tema estrictamente, digo, no es que haya grabado cientos de miles o con los grandes artistas del género, ¿no? Pero de pronto me hablan mis amigos productores de Miami, oye, Saba, hay un par de rolas aquí, échamelas, güey. Y si me gustan, las hago. Y si no me gustan, no las hago. Igual que hacía hace 35 años. Llegaba al estudio y me ponían ahí las baladitas del grupo, el que sea. Hijo, no mames, no. Y no lo hacía. No lo hacía, no, les decía, y yo les decía, güey, no me prende. No, pero es que son los obligados. No, es que no me prende tocar obligados. O sea, y en algún No me momento prende. o sea, esta parte, esto que acabas de decir es muy interesante, o sea, parte del éxito que alcanzaste fue, primero a tu manera, Sí. que eso, o sea, nos cuesta mucho trabajo hacer las cosas a nuestra manera, porque por lo general hay que leer lo que está escrito ahí para seguir, pero si solamente lees eso, no puedes crear, o sea, no estás aportando nada, estás haciendo lo que te pidieron y nada más. Y en algún momento has podido transmitirle eso a alguien. Sí. Uy, sí. Sí. Mira, la Camerata Metropolitana, por ejemplo, que es la orquesta sinfónica con la que hacemos rock en tu idioma sinfónico, pues es una orquesta de 40 músicos que con la excepción de los que son nuevos en el proyecto, hay músicos que tienen 8 años tocando con nosotros y ya tocan sin partituras. Y de pronto donde se puede, Le agregan ándale, algo. claro, sí. Dentro de toda esta cosa como muy, no es que esté mal, muy cuadrada de cómo es la forma musical, pues creo que se vale. O sea, tú imagínate que todos tuviéramos que reproducir algo o que no le hubiéramos robado algo a alguien. No es como si de mis pintores mexicanos favoritos, Pichardo G. Enrique, pues no hubiera tenido como influencia a Joan Miró Claro. o a Picasso, pues no pintaría lo que hace. Y si ellos no hubieran a lo mejor tenido como punto de inflexión a sus nietos garabateando, Sí, no se les no hubiera metido a habrían la logrado cabeza ese algo. arte medio infantiloide, por llamarle de alguna forma. Pues todo viene de algún lado. Y si no viene de ahí, viene de los papiros egipcios del siglo XIV. O sea, de algún lado viene. Alguien ya lo hizo. Y entonces yo creo que no tiene absolutamente nada de malo. No tiene nada de malo robarse algo en esta, ¿sabes? En esta Correcto. instancia artística, como de color. Yo soy daltónico.
Entonces yo, o sea, esto no es gratuito, esto es porque yo lo veo y me gusta. Y de pronto, ayer sí me dije, fui a tocar con mis amigos Aterciopelados. Y Andrea Echeverry, la cantante de Aterciopelados, que es una reina de la psicodelia, sí me dijo, wow. No, y entonces dije, wow, ¿qué? Me dice, güey, morado con azul, con amarillo, con verde y otro verde, más el chor verde chillón. Y dice, pues que sí está chido, ¿no? Sí, Sí, está sí. chingón. Pues sí, pues yo lo veo a toda madre. Si no te gusta, pues es asunto tuyo, no mío, ¿no? Si yo no me he visto para ti, me he visto para mí. Y ya se acabó el problema, ¿no? Pero ese tema del daltonismo, que además es una condición que no tiene para atrás, es irreversible. Tengo otra condición que también lo hace todavía más interesante, que yo soy zurdo natural, pero nunca pude aprender a tocar como zurdo, excepto la batería. Mm. La batería sí la tocó al revés. Todo lo demás, yo intentaba. Ay, aquí fluye. Bueno, el strumming. Nada. Puta, no. Pues ya se queda, pues no pasa nada, ¿no? Como un amigo que tengo en Costa Rica, baterista de una banda muy popular allá, que es tal su admiración por Phil Collins. Bueno, pero Phil Collins como baterista está en... O sea... Yo sé, pero es zurdo. Y este güey no era zurdo. Se hizo zurdo. Ah, cabrón. De ese nivel, ¿no? Y toca increíble. Toca increíble este güey, ¿no? Igual que Phil Collins en sus mejores épocas, ¿no? Ahora tristemente ya no, ya anda muy malito y todo, pero bueno, finalmente deja un legado padrísimo, ¿no? El caso es que, pues como puedes ver, todo esto está salpicado de muchas cosas que sin miramientos llevan al mismo lugar, llevan a la música. Hace rato no terminé con ese pasaje, pero bueno, cuando a los 27 llego yo a todo esto, Ujú. decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y desde entonces y hasta el día de hoy tengo un tema con terminar los proyectos, con terminar los discos, con que se acabe esto esta plática que estamos teniendo. Bueno, está más monológica que otra cosa, ¿no? Pero bueno, esta plática que estamos teniendo, porque se acaba y luego. Ya Claro. te editan el disco y luego editan el libro y luego. Ya estás en las redes y luego. Y es como, puta, ¿y Sí te ahora qué entiendo, ¿eh? sigue? Sí te entiendo Entonces, porque claro, no es, o sea, no, y me entonces yo a pasa los igualito, 27, ¿eh? te digo, yo ya tenía todo lo que quería en mi vida. Artística, personal, familiarmente, todo, todo. Por eso tú crees que te ha llevado Tenía a una hacer casa muy más linda y... o más bien... No, pues es como una reinvención diaria, aunque suena medio a cliché esto de reinventarse, ¿no? Pero sí es una reinvención diaria porque así como hay cosas que cambian con los tiempos, como con las patologías que uno va adquiriendo o que van fluyendo, yo hay cosas que no cambio nunca como el primer ejercicio del día, que es agradecer y tender mi cama. Todos los días de mi vida. Bueno, tiendo la cama del hotel. Así Sí, funciona. sí. Y entonces es una sensación de que ya hice algo que está chido. Y entonces ya para lo que sigue es como Ya otra empecé energía. bien. Y créeme, podría parecer una pendejada tender la cama. No, no lo es. Es un evento que a mí personalmente ay, ya la veo. Y cada vez que entro a mi recámara y veo mi cama resplandeciente con los cojines y los peluches y todo el gaterio que hay ahí, y los perros y la madre, es así como, ay, qué chido, ¿no? Y cuando por alguna razón no lo hago, llego a casa o llego al hotel y Entiendo está... perfecto. Y bueno, de hotel he pedido que me cambien de habitación. O sea, ya no la atiendo, quiero una cama tendida, bye. Ya no llego a las 3 de la mañana a ponerme a tender la cama, ¿sabes? Yo no lo hago Sí. tampoco, ¿no? Pero es como eso y tengo mucho cuidado con otras cosas con las que siempre he tenido cuidado. Siempre tienes que estar pendiente de quién tiene acceso a tu cepillo de dientes. Y entonces, ¿por qué es esto en los hoteles? Porque en los hoteles toda tu privacidad extracorporal, digamos, pues está a merced de quién sabe quién. Claro. Entonces, cualquiera que puede tocar tu cepillo de dientes no tiene acceso a donde tú duermes. Punto, se acabó. O sea, yo no es un tema que vaya a discutir. Entonces, claro, tengo 5 días en el hotel y la recamarera, que es un encanto, me dice, ay, señor Sabo, ¿y cuándo? Ahora que me vaya, tú no te preocupes. No estoy incendiando nada, no estoy grafiteando nada, no me voy a robar la almohada soñario, como, ¿sabes? No es eso, pero es que no me gusta. Sí, son no No, no, negociables. yo lo entiendo, señor, y todas por mi nombre y todo, y me voy y les, por supuesto que trato de ser generoso y demás, ¿no?
Y no porque deje un mugrero, simple y sencillamente porque me gusta que mi espacio esté así. Pues Y sí, entonces, digamos que como que esa suerte de disciplina, pues viene mucho de mi casa, de mi papá, ¿no? De mi entorno inmediato, de, de, de que finalmente uno, si bien yo no tengo tantas obligaciones en mi vida como responsabilidades, ¿sabes? claro. No, mis obligaciones, la verdad es que son 4. Pero responsabilidades, no, si te lleno aquí 8 cassettes de la cámara. Pero qué bien que, que lo tienes así de diferenciado. Porque no es Sí, lo mismo, ¿eh? y ese ha sido el sino de toda mi carrera. No decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, tú imagínate cuando en el ascensor de mi casa conozco a mi señor oftalmólogo, Alter Tehuel, y de pronto tenemos una banda progre y de pronto, pues, pero de pronto me habla mi manager y me dice, oye, Sabo, se me ocurrió que podemos hacer una cosa. A mí el mariachi me gusta mucho, 2 rolas. Ya la tercera, y si te toca el de la trompeta aquí, pues me cuesta trabajo. Y es padrísimo el mariachi, los arreglos y un buen mariachi. No manches, ¿no? Pues cuando crees que ya no pueden pasar más cosas, pues siguen pasando. Y entonces hace 2 años canté con mariachi en un Vive Latino para 20,000 personas. Sí me Claro, explico. no, claro. Y pasa, y sigue pasando, O y sea, sigue esos pasando, y sigue 27 que pasando. supuestamente ya Sí, no tenías nada más, sí. No, y siguen siendo entonces hoy una aventura. estamos terminando de cerrar la gira a Estados Unidos del año que entra con Bobo, que es una de esas giras que extraño mucho. Es una gira de 17 fechas en 30 días, ¿Cómo acaba ¿sabes? después de una gira? ¿O Yo feliz, y feliz. físicamente, si es agotador? ¿O más que antes, menos que antes? Mira, finalmente todo este daño que me he autoinfligido pasa factura, ¿no? Y obviamente, pues mi salud no es mala de ninguna manera, pero bueno, pues sí he tenido unos tropezones bien padres, más otros que han sido involuntarios. Y todas estas cosas finalmente suman y entonces, pues mira, si uno es diabético, no soy hipertenso afortunadamente, pero ya me dio un infarto, ya me tuve que operar las carótidas, ya sufrí 2 isquemias cerebrales. O sea, sí me han pasado cosas. Claro que me han Pero pasado las has cosas, ¿no? disfrutado, sí, Ay, también. pero bueno, tú no tienes El idea camino cómo. estuvo chingón. No tienes idea de cómo, ¿no? Incluso la agresión de hace 3 años. Hay una parte que honestamente he disfrutado mucho porque ¿sabes? Como que me apareció unas cosas que yo ni sabía que tenía. Como esa capacidad de, no de perdonar precisamente, ¿sabes? Pero como decir, güey, ya, that was then, this is now, esto pasó Y por de eso hay esta que tener una forma. Yo no pinche sé qué inteligencia batallas vive la emocional gente en la muy cabrón. calle, no sé si su hijo está, ¿sabes? O yo no No, sé. sí, sí, Y entiendo. entonces, pues, no es que trate de ponerme en el calzado de todo el mundo de ninguna manera, pero, pero como yo he estado muy apapachado por eso, desde mi papá hasta mis hermanos, mis amigos, estos últimos 30 años de mi amigo manager del Liceo Reina. Y entonces cuando yo creía que los bajos que me construía Eduardo Castellanos eran la quinta esencia, aparece el señor Janowski y entonces aparece la cuarta o sexta esencia, no sé cuál te guste más, querido, pero y empiezan a pasar cosas porque finalmente generas como otro lenguaje y aprendes de todos, de músicos, de no músicos. Hace 1000 años me invitó a tocar, a grabar en un disco. Tocamos juntos muchos años, muchas cosas, ¿no? Y grabamos muchos discos, muchas cosas juntos, con el máster querido, que tanto extraño, Fernando Toussaint. Bestia, el pinche fue un músico excepcional que tocaba el piano alucinante y tocaba el bajo alucinante y compone alucinante. Y entonces de pronto va a grabar un disco que si se lo encuentran se los recomiendo mucho, que se llama La Inmensa Minoría, por Fernando Toussaint. Me dice, ¿qué onda, mi Sabo? ¿Te grabas Anfioxus? Pues una rola que escribió Fernando. Dije, oiga. Digo, sí, pero ya sabes que yo no toco jazz, güey. Ah, ¿cómo no, cabrón? Claro que tocas. Y entonces, pues es de estas rolas de... Ya sabes, una tan pinche tarantela que o estás muy atento o lees a primera o te pones un cable MIDI en el trasero para que te llegue el impulso. No sé. El caso es que, bueno, la estudié un poquito, todavía en cassette. Me dio el demo que él había grabado, me lo dio en cassette. Lo oí un par de veces, lo toqué ahí encima del cassette un par de veces y llegué al estudio, la tocamos juntos un par de veces.
Y quedó esa cosa. Y entonces me encantaba porque además Fernando, ya se terminábamos de grabar y en lo que nos echábamos un cigarrito y nos tomábamos algo, lo que fuera. ¿Ya ves cómo si tocas jazz, cabrón? Sí. Y es muy chistoso. Y años antes, otro grande del jazz mexicano, Gerardo Batis, me invitó a grabar en un disco que se llama Azul con Leche, donde toca Héctor Infanzón y toca Diego Maroto y toca Montserrat Reva y toca Armando Mondil, todo el jazz chilango de ese momento, hablo del 86, 87, y me invita a tocar una cumbia y un funk. Porque la cumbia, pues, yo creo que nadie la quiso tocar porque era poca cosa para estos bajistas mamones que tocan con el bajo hasta arriba. Y que hacen Sí, cara de acá, John, ¿no? de brasier, ¿no? Y que hacen cara de John De Patitucci, brasier. ¿no? Y te perdonan la vida. Y dices, güey, fuck you, ¿no? Güey, claro, yo feliz. Y entonces llego al estudio, ahí no hubo ni maqueta, llegué al estudio con Juan Carlos Novelo en la batería, con los percusionistas y con el Maroto. Tum, 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 tum. Yo vengo de oír cumbia, vengo de oír porros venezolanos y vengo a oír a Niceto Molina, que es mi cumbiero favorito colombiano. Pues, ¿tú crees que no puedo tocar cumbia? Y moviendo el culo además, ¿no? Está muy chistoso, ¿no? Y eso lo traes o no lo traes. Imagínate cuando, Sí. cuando estaba a punto de dejar a los Caifanes en el 93. Sí me parecía pertinente hacer la aclaración. En aquella época yo los dejé, en esta última del año pasado ellos me corrieron. Bien cool la idea además, pero bueno, ya pasó. Sí. Pero hago la aclaración porque Es importante. son dos entidades Sí. diferentes, que uno se vaya, que lo vayan. ¿No? Y entonces para que tocara el bajo en mi lugar, pensando no sé en qué, trajeron a Stuart Hamm. Pues casi me moría de la risa, ¿no? Nos conocimos y el último mes de gira, de la gira del silencio, del tercer disco que hicimos juntos, ya venía Stuart con nosotros. Para irse empapando Sí, claro, de ir cómo era viendo el de qué se asunto, trata. para que entendiera lo que era Caifanes en ese momento. Que igual que hoy, pues sigue siendo enorme, punto. Y ahí voy a estar siempre, aunque no esté, ¿no? Entonces, bueno, eso también está chido. Entonces, claro, con las rolas que soy venía de hacer gira con Joe Satriani. Y, pues, ¿qué te digo? Pues, o sea, Stuart Hamm, desde que apareció en la faz de la Tierra, pues su estatus como de los mejores bajistas del mundo está entre el 1 y el 5. Siempre. Wow. Punto. Encima de que, o sea, es de estos tipos innovadores, pues una bestia. Y además un tipazo. Tipazo. Entonces te podrás imaginar que su último año de gira, que fue en el 92, pues ya ven a Stuart con nosotros. Y te puedes imaginar aquí a tu amigo y servidor Sabo Romo enseñándole a Stuart no solo a tocar la negra Tomasa, a mover el culo. ¿Sabes? Eso no cualquiera. No, porque pues, estás de acuerdo. Y entonces él lo tocaba con una precisión así. Una joya. Además tocábamos los dos pegados a la puerta del closet en un cuarto de hotel, güey. O sea, sí estaba un poco exótica, pero así eran. Mientras nos tomábamos, no sé, un litro de vodka o algo así. El caso es que yo le decía, güey, mueve el culo, güey. I can't, Sabo, I can't. Pues no, güey, ni podrás, ni cantearás, güey, no eres latino, cabrón. No, este güey además es como noruego, ¿sabes? No, más es como de por allá. Que la chingada. No, bueno, parece que trae un palo, ¿sabes? Una base de micro ahí puesta en el behind. Entonces, bueno, el caso es que era muy chistoso porque mientras los Caifanes pensaban que traer a un bajista del tamaño de Stuart Hamm me iba a borrar de la faz del planeta, pues yo me divertía mucho con Stuart enseñándole a tocar la negra Tomasa y luego en la noche nos íbamos a tocar al Palenque de León. ¿Sabes? Para alguien como él, estar en un palenque. Sí, ¿Qué es esto con el Los sacaron de los todos lados. sombrerudos y todo el mundo borracho y la madre. Era una locura, ¿no? Y que además el éxito en ese momento de los Caifanes pues seguía siendo la negra Tomasa. Bueno, y creo que lo será por siempre, ¿no? Era muy chistoso, ¿no? Y entonces, tú imagínate que de pronto estoy con Stuart Hamm y estábamos ahí pues tocando, así pues tocando. Y de pronto, ¡hey, stop! ¿Qué, güey? Eso que... Ah, esto. ¡Wow! Era así, no mames. Y lo veía sufriendo para hacer el lick que había hecho, ¿sabes? Y, mira, sí tengo sello. Claro, yo este güey cada medio compás era stop, stop. O sea, así se decía, sí. Stuart, no, o sea, es inhumano eso que haces, güey.
No, cuando, en una época en la que el tapping y estas cosas como que no... Ujú. Y bueno, este güey le daba unos abrazos al bajo que no podía hacer. Pero además sonreía, eso me gustaba mucho de Stuart, de estos tipos que sonreían. No como otros que te digo que tocan y te perdonan la vida y dices, ay, fuck you, ¿no? No, la gente que sonríe cuando Nalgas toca en la me silla. gusta, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y entonces, pues eso ha sido bien chido, ha sido un común denominador bien padre. Y todos los días recibes lesiones. Bueno, no, afortunadamente no. Lecciones. Esa es otra. Lecciones, es decir, lecciones y es así todos los días, ¿no? Y yo, mira, quisiera, no sé si cerrar, ¿no? Pero tal vez acercarnos a ello, un poco contando estas dos experiencias que tengo contigo y con Stevie, que son de estas cosas que tú crees que no, pero resulta que sí. Otras actividades empresariales, Sí. eh, pero y de pronto es, güey, yo quiero un bajo con estas características. ¿Y a qué edad empezaste a construir bajos? A 48 años. A los 48. ¿Dónde dice que no? El primer día que hablamos, me dijiste, no, es que yo, no voy a decir lo que dijiste, pero voy a usarlo de otra forma. Yo quisiera ser un baterista. ¿Ya te moriste? No, ¿verdad? Sí. Ponte a tocar, güey. Sí. ¿Cuál es la mejor bataca del mundo? La que tengas 24 horas en tu casa. ¿Cuál es el mejor bajo del mundo? El que tengas 24 horas en tu casa. ¿Cuál es la mejor cámara del mundo? La que tengas 24 horas a tu disposición. Si costó 5 varos o 50,000 euros, da lo mismo. Es tuya y la tienes a tu disposición. Y yo creo que con eso puedes... Entonces, claro, cuando a los 48 hay una historia de vida nueva, ¿no? Y luego aparece el nieto y hay otra historia de vida. Sí, ¿sabes? Pues claro que pasan cosas que hacen que uno... Digo, yo nunca he deseado morirme, la neta. No, nunca ha figurado en mis planes. No, me gusta más el lado de los vivos. El otro lo medio conozco, sobre todo en la época del infarto, no, bueno. Un día les platico eso. Es una historia que está bien, Episodio 2, no te está preocupes. bien chida, güey, está bien chida, pero sí. Que yo creo que lo más cerca que he estado de, y siento que además tuve la posibilidad, como de en lugar de soltarme, de impulsarme para brincar al otro lado. Y yo me soltaba, ese Nel, cabrón. Y entonces, claro, ya fui a la banda y estaban así como de, vente, güey, acá está chido, ¿no? Nel, dice Nel, acá está súper chido, ¿no? Y entonces yo sentía que iba como por un tubo, subiendo, como escalando, como estos juegos de la infancia. Y llegaba a la orilla y me asomaba y decía, puta, sí está bien chido. Ay, puta Nel, cabrón. Como si yo pudiera haber elegido eso, ¿sabes? Y entonces me Pues a lo soltaba y mejor y abría sí, los ojos cabrón. y nada más le decía a Eliseo que me traía putazos en el pecho. Güey, respóndeme. Y pues yo ya estaba, ya, bye, ¿no? Y afortunadamente me tuvo con vida los 40 minutos que se tardó en llegar la ambulancia. Pero bueno, el hecho es que, más que verlo como una nueva oportunidad de vida, pues yo como Quino, el autor de Mafalda y de unos cómics argentinos sensacionales, pues esto que continúa, pues es eso, es el continuarse del empezóse, ¿no? Y entonces, claro, tengo que replantearme cosas, ¿no? Pero soy tan estúpidamente afortunado, Jacobo, que solamente hay una cosa, una, que ya no puedo hacer. Hay una, que cuando pude haberla hecho hace 25 años, no, pues no, ya luego. Y hoy no la puedo hacer. Todo lo demás, el bungee y todas estas cosas de riesgo y altura y velocidad que me gustan, todas las he hecho. ¿Cuál Pero es hay esa? una, no te la puedo decir. No te la puedo decir. Nada más la sé yo. Así, ese sí es mi secreto mejor guardado. Decir, ay, pues qué mamón. Nos vas a dejar a todos con Porque la... además es algo que no lo sabe nadie. Y mira que Es mi tuya. papá sabe todas y mis hermanos, todo el mundo. Esa es tuya. Esto es mío y entonces es un poco de pesar, ¿no? De decir, ay, ta madre. Y de pronto, o sea, pienso en ello ahorita y me da como la consternación, ¿sabes? Así de chal. Así cambiamos de tema. Pero me Sí, parece que sí. es importante porque, bueno, por lo menos tengo la certeza de que no va a pasar. No va a pasar. Y ya está. Pero todo lo demás, todo ha pasado. Todo. Lo bueno y lo malo. Todo ha pasado. Entonces es bien padre porque al final, te digo, tengo un balance del que me enorgullezco. Tengo una carrera que me hace muy feliz.
todos los días tengo actos de amor. Ahora mismo voy saliendo de donde comí hace un rato y se para un coche junto a mí ahí en el semáforo de Revolución y La Paz. Y primero me hace así y luego... Y bajo la ventana, ¿qué pasó? Puta, pinche Sabo, por ti tocó el bajo, cabrón, qué buena onda, la línea. Además me dijo una línea de bajo que yo ni me... Yo dije, güey, me va a decir que la línea de bajo de No Dejes Que, o de La Célula que Explota, no sé, o de alguna de Sintec. No, la línea de bajo de Sirena, de Sin Bandera. O sea, puta, Está qué cuánto has loco, marcado, cabrón. Qué loco, güey. Y yo, pues, güey, pues qué chingón. Un día voy a tocar como tú, no, güey. Un día toca mejor que yo, no está tan difícil, Y ahí, la neta. y ahí ¿no? está como hoy Pero sí, ¿sabes? Y es lograste así ese como, objetivo wow, cabrón, de ¿no? tocar gente. Sí, y entonces me llena increíble, ¿no? Porque además, obviamente, lo más visible de mi vida, sin duda alguna, pues son los Caifanes, ¿no? Pero alrededor de ello, antes y después, hay mucho. Hay Claro. muchísimo. Han pasado muchísimas cosas que me han hecho mejor músico, que sin duda alguna me han hecho mejor persona. Y que me hacen sobre todo darle importancia a lo que creo que es importante. Entonces, bueno, de alguna manera venir y platicar esto contigo, primeramente con ustedes, que aunque no quieran, pues se lo tienen que soplar, ni pedo. Digo, Ya les pagué, cabrón. ya el que lo esté viendo Sí, sí. en la plataforma, pues ya le puede echar para adelante o para bye, ¿no? Así, correcto. ay, sí está bien, sale bye, ¿no? Pero creo que es importante porque sin caer en esta cosa del sí se puede y que me parece como muy... No comulgo con ello. Pero es muy real que si pasa por tu sueño y por tu pensamiento y si puedes hablar, pues puedes cantar. Y si tienes 10 dedos, puedes tocar. Pero si nada más tienes 5, también puedes tocar. Y si no tienes dedos, también puedes tocar. Sí, sabes, es como... Es perfectamente posible. Y entonces vienen a mi cabeza esas palabras que le dijo mi madre a mi abuela. Puta, ¿qué voy a hacer con el gordo? Y mira, madre, pues... Pasó bien. Sí, muchas canas verdes, ¿no? Pues todas, ¿no? ¿Qué te digo? Pero pasó bien. Sí. No, y entonces, bueno, tener esta certeza de que igual que mi papá, que al día de hoy me acompaña a los shows con sus 91 añotes, pues está orgulloso de nosotros, ¿no? De lo que hemos logrado, de lo amorosos que somos, de la familia tan chida que tenemos. Pues yo creo que mi mamá está igual. Y si no, pues bueno, ya Pues sí. será su asunto, ¿verdad? Y ahí sí, pues no te puedo decir. Pero eso es bien padre. Y esta experiencia de estar aquí compartiendo una parte de ello y de que al final pues nada llega gratis. Hay que trabajar mucho. Hay que ser el primero en llegar y el último en irse. ¿No? Claro. Es toda la Y parte entonces, que no pues se ve de atrás. todo eso eventualmente da daño. Si yo tengo 30 años de mi vida durmiendo 4 horas. Y lo digo sin pesar. Yo duermo de 4 a 8 de la mañana. Esos son mis horarios. Y así funciona. Y claro, si hay un momento ya a las 10, 11 que sí está como de... Ay, no. ¿Qué? Pero, y de pronto es el prendidón y entonces llego a casa y me salgo a caminar con mis perros y el prendidón. Me subo al estudio y, ¿sabes? Y puta, 3:20 y yo aquí pegado. Sí, ¿sabes? Y estoy pegado, tocando y descubriendo y viendo un montón de cosas y de repente oyendo algo de la música que he hecho, ¿no? Que hay mucha música que he hecho que mucha gente no sabe que yo la hice, que además está bien. Pero que, insisto, pues me llena, ¿no? Y me da como motivo para lo que viene. No estamos haciendo el segundo disco de Agua, que es mi banda alternativa con Alter. Ya tienes el primero, ya próximamente el segundo. Estamos muy contentos, yo estoy muy contento con todo lo que pasa. Está mi niña aquí en México. Está bien padre. La verdad es que está bien padre, ¿no? Pues yo creo que, híjole, qué mejor cierre que ese. ¿No? Es lo más honesto y real. Y te agradezco, Sabo, por haber venido a dedicar el tiempo. Fue muy fácil cuadrar esto y te agradezco mucho porque además eres una persona muy ocupada, pero fue Sí, muy fácil. Sí. No, y mira, yo te lo dije, ¿no? A ver, espérate a que empiece a hablar y a ver si logras callarme. No, que si es un tema, ¿no? Yo de pronto nada más veo a mi manera que me dice, güey, ya cállate, cabrón. Ya casi para meterme un calcetín en la boca. Pero si no se hablara así y no se hablara tanto, tampoco se contaría toda la historia. Digo, Sí, a pesar de que esto no es toda la historia, sí. fueron muchas cosas que te agradezco haber contado. Y estás de acuerdo que estar aquí, pues es un espacio que nos hemos ganado, ¿no? Seguro. Y entonces, bueno, ya mira, yo te decía, si lo cortas bien, si te funciona bien, si le funciona a alguien bien. Esto está increíble, así es. Pero así ya debe el solo de ser. ejercicio de esto, bueno, y de ver a tu señor suegro, pues también está bien padre, ¿no?
Espero que, tenía que un lo haya rato que no probado nos después de veíamos, todo ¿no? esto. Sí, entonces eso está bien padre, ¿no? Y a tu gente de producción, que insisto, ya se tuvo que soplar aquí todo el asunto. Y nada más no le digas, ay, no le digas a nadie así. Sí, no digas a Cálmate, nadie. Bueno, no ves pues, y ya. no lo Ya subimos. soltaste toda la pinche sopa, ¿verdad? No, sí, qué chido, muchas gracias. Pues Muchas bien, gracias por Sabo, al contrario. darme cabida aquí en su espacio y y pues cuando les sobren unos gigas me avisan y yo me los acabo en media hora. Felices ¿No? de que te los acabes todos. No, Pues, padrísimo, Jacobo, muchas Sabo, gracias. gracias. Muchas gracias por todo. Es un placer Placer. haber tenido aquí y nos vemos en el próximo episodio. Muy bueno. Pero te digo lo mejor, las mejores historias están destinadas al anonimato.